Bienvenidos, bienvenidas a este último módulo del taller sobre acercamiento con THT. Y hoy vamos a tocar un par de temas que será el lenguaje como regulador de la comunicación. La comunicación como herramienta reguladora del sistema nervioso o cómo aprender a usar el uso técnico del tono, el ritmo y las palabras recurso. El lenguaje puede activar, calmar, proteger o abrir cada palabra, modifica el estado del sistema. La verdad es que no comunicamos solamente con palabras, se comunica con todo el sistema y el sistema nervioso está abierto a recibir impactos de diferentes tipos. Por eso la comunicación incluye la voz, el ritmo, el silencio, la postura, la mirada, incluso la intencionalidad. El lenguaje puede aumentar la seguridad, reducir las defensas, organizar el caos interno y favorecer la autorregulación, incluso abrir la percepción corporal. El terapeuta no solo habla para informar, habla para regular. Informa con explicaciones, contenido verbal, preguntas o interpretaciones, pero regula con tono y presencia, ritmo y pausas, seguridad implícita y coherencia del terapeuta. El tono armónico y estable, junto con el ritmo lento y que sea sin prisas, las pausas conscientes, la palabra recurso como bien, correcto, está bien, poco a poco, o aquí, y evitar los interrogatorios y la sobreexplicación son elementos técnicos para esta comunicación reguladora. El tono de voz es una señal directa para el sistema nervioso. Un ritmo bajo, calma, un volumen medio bajo y una calidez y una presencia en el tono de la voz. En el ritmo del habla, hablar más lento o más regular, pausas, integrar, evitar la sobrecarga o no apresurar el proceso permiten que el ritmo del sistema del paciente también se regule. El silencio es un poder, no solamente un recurso. No es ausencia de comunicación, es integración. Permite que emerjan señales auténticas y que emerjan evocaciones internas. Evita la interrupción del proceso y genera seguridad. El silencio bien usado regula más que muchas palabras. A veces se dice que no hables si lo que vas a decir no es más importante que el silencio. Hay preguntas que abren y preguntas que cierran. Por ejemplo, algunas que abren invitan a explorar, sugieren respuesta, generan reflexión interna o favorecen la conciencia. Y algunas preguntas cierran, dirigen la respuesta, sugieren interpretación, generan defensa o bloquean el proceso. Así que cada pregunta adecuada abre el proceso de integración. El principio terapéutico fundamental en THT, la fórmula del vínculo, es 50% de comprensión y 50% de calidad afectiva, o 50% de entendimiento y 50% de amor. El vínculo regulador facilita la regulación interna. La comprensión es captar el estado del sistema del paciente y la calidad afectiva es calidad, aceptación y seguridad. El lenguaje corporal del terapeuta es una presencia sin invasión, es estar presente sin invadir, escuchar sin proyectar y observar sin interpretar prematuramente. El cuerpo del terapeuta comunica seguridad o amenaza. La comunicación no verbal es la mirada, la postura y la respiración. Una mirada suave, una postura abierta, una respiración regulada y microgestos de asentimiento nos dan la pauta de la comunicación no verbal.
Hay frases que regulan como estoy aquí contigo, tómate tu tiempo, puedes sentirlo, es seguro explorar o no necesitas forzarlo. Son frases simples y seguras. Sin embargo, otras frases pueden desregular, como ¿por qué te pasa esto? Tienes que cambiar, esto no es tan grave, deberías sentirte diferente, explícamelo otra vez. Activan cierta defensa, culpa o bloqueo. En la comunicación polivagal volvemos a ver cómo una comunicación reguladora ayuda al paciente a pasar de estados de defensa a estados de conexión. Recordamos, de nuevo, el vagal ventral es conexión y seguridad. El simpático, alerta y movilización. Era lucha o huida. El vagal dorsal es colapso o desconexión, como cuando se tiene miedo y uno se congela o se hace el muerto. Es una reacción del sistema nervioso en ciertos animales en supervivencia. Hay errores frecuentes como hablar demasiado, interrumpir los silencios, usar un tono rígido o forzar al paciente a hablar. Menos es más. Lo importante es cómo, no cuándo. La comunicación en las fases de THT, en la fase previa a la intervención, un lenguaje que calme y prepare. En la fase durante la intervención, un lenguaje que acompañe y que ordene. Y en la fase después de la intervención, un lenguaje que integre y consolide. Las prácticas que no haremos en este momento podrían ser ejercicios de modulación del tono y del ritmo, prácticas de pausas técnicas durante el diálogo, role-playing centrado en la comunicación reguladora, observación de cómo cambia el paciente al modificar el tono, o incluso entrenamiento con la distancia atencional. Por ejemplo, ejercicios del tipo estoy escuchando, esperando para hablar. Incluso observarse a sí mismo mientras estás en una interacción. ¿Cómo respeto los silencios? ¿Me ponen nervioso? ¿Puedo aceptarlos? ¿Puedo sostenerlos? ¿Mi tono transmite seguridad? ¿Cómo me siento? O mis preguntas son abiertas o cerradas. ¿Abren al sistema que tengo enfrente o lo cierran y lo hacen defenderse? Las señales de la regulación reguladora eficaz, es decir, ¿qué podemos observar en el paciente para percibir que va fluyendo toda esta interacción? Pues el paciente percibimos que se relaja, que respira más profundo, que sus respuestas son más auténticas, que aparecen emociones y se sostienen, y que hay coherencia entre el cuerpo y la palabra, entre lo que dice y cómo se mueve. Así que recordemos que una comunicación profunda no busca resolver, sino sostener el proceso hasta que el sistema pueda autorregularse. Y esta parte de este módulo, podemos decir que saber comunicar de forma que el paciente se regule sin necesidad de explicaciones. Activar recursos sin sugestión invasiva. Vamos a pasar a una segunda parte del módulo que es el final de esta serie de intervenciones para conocer un poquito en qué consiste el acercamiento THT. La identificación del factor ausente en el sistema. No es suficiente con detectar el problema que pueda tener el paciente, también hay que descubrir qué falta para que el sistema pueda autorregularse. Este es un detalle sutil, no solamente lo que percibimos y qué es lo que tienen, sino encontrar qué es de sustrato, cuál es el factor ausente, qué es lo que provoca que la situación sea esta o que tenga este problema. No es un exceso lo que causa la disfunción, es la ausencia de lo necesario. Por lo tanto, hay que ver qué falta, qué es lo que necesitan para estar equilibrados. Así que buscamos qué es lo que falta. El elemento esencial que el sistema necesita para recuperar su equilibrio y su capacidad de autorregulación es lo que buscamos. Es la pieza ausente, es el elemento que ayudaría a reorganizar todo este sistema disfuncional. Posibles elementos de factores ausentes. En la seguridad y protección quizá falta una sensación de seguridad física o emocional. En la conexión o el vínculo, un sentido de pertenencia y relación significativa. En la regulación interna quizá falta una capacidad de gestionar
activación y emoción. Quizá el descanso y la recuperación, el tiempo y condiciones para repararse. La expresión y la coherencia, expresar lo que se siente y ser auténtico, quizá no es capaz, no tiene un entorno que se lo permita, y esto es lo que le hace distorsionar su realidad. O en el propósito y dirección, quizá falta sentido, rumbo o motivación interna. ¿Cómo sabemos que hay un factor ausente? Porque el paciente se siente atascado, se repiten los patrones, hay esfuerzo constante sin resultado. La mejora no se sostiene en el tiempo. Hay incoherencia entre lo que se quiere y lo que se vive, lo que se busca y lo que se tiene. Se activa fácilmente o se desconecta. De pronto salta o de pronto se apaga. Estas señales indican que el sistema está compensando una ausencia. ¿Cómo identificarlo? Se observa el sistema, qué está mostrando, la emoción dominante, qué se repite, la estrategia del sistema, cómo intenta compensar y la pregunta clave, ¿qué falta para que esto no tenga que ocurrir? Para que esta situación o este problema no esté de esta manera. La observación profunda revela esta ausencia, es fijarnos en qué está faltando. Ejemplo práctico. Por ejemplo, una ansiedad constante podría hablar de una falta de seguridad interna, fatiga crónica, una falta de descanso profundo, un aislamiento, una falta de conexión auténtica, irritabilidad, falta de regulación emocional, vacío existencial, falta de propósito, dirección y somatizaciones, una falta de expresión emocional. El síntoma es solo la punta del iceberg. Así que el terapeuta es una especie de detective, de Sherlock Holmes. Observa el sistema, lo percibe, lo capta, lo matiza, lo sincroniza e intenta regularlo, pero también percibir qué es lo que hace que esté desajustado. Y no interpreta, investiga, verifica, comprende, facilita y acompaña para que el sistema lo reconozca y se regule. El terapeuta ayuda al sistema a recuperar lo que falta. ¿Cómo podemos investigar este factor ausente? Pues preguntándonos o preguntando al sistema en silencio o directamente qué necesidad no está siendo cubierta, qué parte del sistema está pidiendo ayuda, qué intenta compensar esta conducta o este síntoma. ¿Qué cambiaría si esta persona se sintiera segura, conectada, descansada? ¿Y qué no ha podido expresar? Las preguntas correctas abren la puerta al elemento que falta. ¿Cómo volver a introducir este elemento ausente? Pues creando las condiciones de seguridad física y emocional, fortaleciendo vínculos y sentido de pertenencia, entrenando la regulación y la conciencia corporal, facilitando el descanso y la recuperación profunda, acompañando la expresión auténtica y coherente, o clarificando valores, propósito y dirección. El sistema recupera lo que faltaba y puede volver a organizarse él mismo, autónomamente, de manera saludable. ¿Qué no es el factor ausente? El factor ausente no es falta de voluntad, no es falta de carácter, no es falta de motivación, tampoco es un trauma imposible de superar y no se trata de buscar culpables. El foco no es la causa, sino la necesidad no cubierta. ¿Qué pasa si no identificas este factor ausente? Pues que puede haber intervenciones ineficaces, puede haber mejoras parciales y temporales, puede haber dependencia del terapeuta, conectarse el paciente con el terapeuta sin buscar esa autorregulación autónoma. Ahí puede haber compensaciones del sistema crónicas o un cansancio del paciente y del terapeuta. Sin identificar la ausencia, se trabaja sobre el síntoma, no sobre la raíz. La ausencia sería la raíz. Así que en acompañamiento THT, el diagnóstico fino para observar el sistema, el microclima terapéutico para regular la seguridad, la comunicación profunda para acceder a lo esencial, la identificación del factor ausente para orientar el proceso. Todos los módulos convergen para encontrar lo que falta. ¿Qué podríamos decir de qué es lo que suele faltar? Pues
Hay un porcentaje en que podría ser seguridad y protección, otro en conexión y vínculo, en la regulación interna, en el descanso y la recuperación, en la expresión y la coherencia o en el propósito y dirección. No son etiquetas fijas, son tendencias que se observan en clínica. ¿Cómo sabemos si hemos encontrado el factor ausente? Pues el paciente siente alivio y comprensión, disminuye la resistencia, aparecen emociones auténticas, el cuerpo se regula más fácilmente, la sesión toma un nuevo rumbo natural y se activa la esperanza realista. Cuando se encuentra lo que falta, el sistema comienza a sanar. ¿Qué prácticas podrían haber que no vamos a trabajar en este momento, pero podríamos analizar casos reales, hacer un mapa de patrones, hacer ejercicios de observación profunda, simular una entrevista exploratoria o incluso hacer una supervisión en grupo? Un ejercicio para el factor ausente podría ser otra práctica, ver el síntoma actual, ver cuál es la emoción recurrente en este síntoma, ver una estrategia de compensación, cómo reacciona el sistema para compensar esta emoción que aparece continuamente. Y entonces darnos cuenta de qué es lo que falta realmente. Se puede observar y verificar en la sesión. El sistema siempre busca equilibrio. Si algo falta, creará una solución alternativa, aunque sea disfuncional. Tu tarea, la tarea del terapeuta, es encontrar lo que necesita para que no tenga que compensar. Y encontrarlo en el paciente da mayor claridad interna, menos síntomas y malestar, más autorregulación y bienestar y relaciones más saludables. Con esto terminamos para detectar con precisión el elemento esencial que el sistema necesita para recuperar su equilibrio y su capacidad de regulación. Ver lo que falta, no solo lo que está. Y con esto terminamos. Un saludo y hasta siempre.